Imagina un continente entero conteniendo la respiración. Europa, a mediados del siglo XIX, era un tablero inestable donde cada movimiento, cada decreto, cada alianza secreta podía detonar una crisis nacional. En ese escenario tenso, donde los imperios intentaban conservar su poder y las nuevas naciones buscaban afirmarse, Francia parecía debatirse entre su pasado glorioso y un futuro incierto. Tras décadas de convulsión, de revoluciones y restauraciones, surgió una figura inesperada, casi improbable, que prometía devolverle grandeza al país: Luis Napoleón Bonaparte. Su ascenso no fue una casualidad, ni un simple recuerdo del apellido que había estremecido Europa medio siglo antes. Fue el resultado de un pueblo cansado del caos, hambriento de estabilidad y del deseo profundo de sentir que Francia volvía a ocupar el lugar que le correspondía entre las potencias del mundo. Lo que comenzó como una presidencia se convirtió en un nuevo imperio, y lo que parecía un sueño de prosperidad terminó transformándose en una cadena de decisiones militares, diplomáticas y estratégicas que culminaron en una de las guerras más decisivas de todo el siglo XIX, la Guerra Franco-Prusiana. Hoy vamos a adentrarnos en ese viaje. No desde la frialdad de los libros, sino desde la emoción que envuelve a los momentos que cambian la historia. Veremos cómo un imperio intentó modernizarse, cómo Europa entera observaba la rivalidad naciente entre París y Berlín, y cómo un conflicto breve pero feroz terminó marcando el destino de generaciones. Prepárate para recorrer las tensiones políticas que encendieron la chispa, las maniobras diplomáticas más arriesgadas, las reformas militares francesas que pretendían cambiarlo todo, y por supuesto, los episodios dramáticos en el campo de batalla que determinaron el fin de una era. Quédate hasta el final, porque esta es la historia de un imperio decidido a recuperar su gloria, y de cómo el mundo cambió justo cuando creyó tener el control. Luis Napoleón llegó al poder en 1848, en un momento donde Francia parecía una nación que no encontraba su propio reflejo. La revolución había sacudido las calles, el pueblo pedía reformas profundas y el recuerdo del primer imperio seguía vivo en la memoria colectiva. Su elección como presidente fue un símbolo del agotamiento nacional. La población no buscaba únicamente a un líder, buscaba un guía capaz de devolverles la sensación de unidad perdida. 3 años más tarde, tras un hábil movimiento político y con un respaldo masivo, Luis Napoleón se proclamó emperador, tomando el nombre de Napoleón III. La creación del Segundo Imperio prometía estabilidad, prosperidad y un renacimiento económico. Y durante un tiempo esa ilusión pareció cumplirse. Francia avanzó en obras públicas, modernizó sectores clave y elevó su prestigio internacional. Pero bajo esa apariencia de calma se escondía una amenaza creciente. Una sombra que cruzaba Europa desde las llanuras prusianas. Prusia, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, no solo se fortalecía militarmente, sino que también construía una red de alianzas y estrategias diplomáticas que buscaban un objetivo claro: la unificación alemana bajo su mando. Para Francia, aquello representaba una amenaza directa. Una Alemania unida y dominada por Prusia significaba un rival gigantesco a pocos kilómetros de París. Y si ese rival se fortalecía demasiado, podría inclinar la balanza de poder en Europa de forma irreversible. El golpe decisivo llegó en 1866, cuando Prusia derrotó a Austria en la Guerra de las 7 Semanas. Fue un triunfo tan rápido como humillante. A ojos del continente, Prusia se consolidaba como la potencia militar más eficiente de Europa Central, y para Francia fue una alarma atronadora. Si Austria, con su tradición militar, había caído tan fácilmente, ¿qué esperanza tenía Francia si no se transformaba? Napoleón III entendió que debía actuar. Las reformas militares no podían esperar. La ley Niel reorganizó los cimientos del ejército. Se estableció un nuevo sistema de conscripción, preparó reservas entrenadas y amplió la fuerza disponible para enfrentar posibles invasiones. La Guardia Móvil, compuesta por cientos de miles de hombres, se convirtió en un símbolo del intento francés de modernizarse. También se desarrollaron arsenales mejor equipados y se elaboraron planes de defensa más sofisticados. Empresas ferroviarias fueron reorganizadas para permitir un despliegue rápido y eficiente. La doctrina militar francesa, hasta entonces confiada en la tradición napoleónica, empezó a adaptarse a las exigencias de un nuevo tipo de guerra. Pero mientras Francia se preparaba, Prusia también lo hacía, con mayor velocidad y precisión. Su sistema ferroviario era más eficaz, su organización militar más disciplinada y su mando centralizado tenía una ventaja que Francia no podía imitar sin reformar también su política interna. Y lo que terminó inclinando la balanza fue la táctica diplomática de Bismarck. Su jugada más provocadora fue intentar colocar a un príncipe Hohenzollern en el trono de España. Si esto ocurría, Francia se encontraría literalmente rodeada por la dinastía prusiana.
La reacción francesa fue inmediata. Napoleón III presionó a Prusia para que garantizara que aquel plan se descartaría para siempre. Pero Bismarck manipularía la famosa Telegrama de Ems, convirtiéndola en una provocación directa y pública. La indignación en París se volvió incontenible. La guerra parecía inevitable y el entusiasmo popular empujó al imperio a dar el paso final. El 19 de julio de 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. Al principio, muchos franceses creyeron que el conflicto sería breve y glorioso. La memoria del primer Napoleón seguía viva y los avances iniciales parecían confirmar esa esperanza. Tropas cruzaron la frontera, se posicionaron en el Rin y levantaron la moral nacional con pequeñas victorias. Pero esta confianza duraría poco. Prusia respondió con una rapidez que dejó atónito al mundo. Sus ejércitos se movilizaron en masa, se coordinaron con una precisión casi matemática y avanzaron con una disciplina férrea. Las unidades francesas, aunque valientes, se encontraron dispersas, presas de órdenes contradictorias y sin una dirección unificada. Las reformas habían sido profundas, pero incompletas. Faltaba experiencia, faltaba cohesión y sobre todo faltaba tiempo. La guerra se desplazó hacia Bélgica, Luxemburgo y el sur del Rin. Las ciudades cambiaban de manos en días, a veces en horas. La mitrailleuse francesa hacía estragos, pero su alcance táctico no compensaba las deficiencias de comunicación entre los mandos. Francia tenía soldados valientes, Prusia tenía un sistema impecable. Mientras tanto, las potencias europeas observaban. Reino Unido temía un cambio radical en el equilibrio continental. Rusia quería aprovechar cualquier oportunidad para expandir su influencia. Austria, herida por la humillación reciente, veía posible una revancha. Cada uno jugaba su propio ajedrez mientras Francia y Prusia se desangraban. Sin embargo, la guerra también reveló algo crucial. La lucha ya no era únicamente entre ejércitos, sino entre modelos completos de Estado. Prusia demostraba que la combinación de industria, administración eficiente y disciplina férrea podía derrotar incluso a potencias tradicionales con renombre histórico. Francia se encontraba atrapada entre la nostalgia de su antigua gloria y la urgencia de adaptarse a un mundo nuevo, dominado por la tecnología y la centralización. Las derrotas se acumularon hasta desembocar en el desastre final, la caída francesa en Sedan. Allí, rodeado y sin posibilidad de escape, Napoleón III fue capturado. La noticia se propagó como un rayo. París estalló en furia. El Segundo Imperio se derrumbó en cuestión de horas y el vacío político abrió las puertas a una crisis aún más profunda dentro del país. Prusia, victoriosa, decidió sellar su triunfo con un acto simbólico que marcaría para siempre la memoria francesa. La proclamación del Imperio alemán en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles. Fue una humillación calculada, un mensaje claro al mundo. Había nacido una nueva potencia europea. La derrota no solo implicó la caída del Segundo Imperio, significó la pérdida de territorios cruciales, Alsacia y Lorena, la desarticulación de la estructura política francesa y el nacimiento de una Alemania unificada que dominaría Europa en las décadas siguientes. Francia, para sanar su orgullo herido, proyectaría su ambición hacia África y el Mediterráneo, construyendo un imperio ultramarino que buscaba hacer compensación y venganza. Pero el resentimiento, ese veneno silencioso, había quedado sembrado. La guerra franco-prusiana no solo fue un choque militar, fue el inicio de un ciclo histórico que conduciría, de manera casi inevitable, al estallido de la Primera Guerra Mundial. Esta historia, con sus momentos de gloria efímera, decisiones arriesgadas y consecuencias inmensas, nos recuerda que los imperios no son eternos. Napoleón III quiso modernizar a Francia y asegurar su posición como árbitro del continente, pero se enfrentó a un adversario que supo leer mejor el futuro. La derrota no solo cambió fronteras, cambió la psicología de Europa, alimentó rivalidades profundas y abrió la puerta a un siglo marcado por conflictos globales. Fue una lección amarga para todas las naciones que creían que la fortaleza militar por sí sola podía sostener el equilibrio internacional. Francia tuvo que reconstruirse política, militar y emocionalmente. Alemania emergió como la potencia decisiva del centro de Europa. Y el continente entero entendió que el equilibrio que había sostenido décadas de relativa calma podía desaparecer en un instante. En las capitales europeas comenzó a crecer la inquietud. Si un imperio como el francés podía caer con tal rapidez, ¿qué evitaba que algo similar ocurriera en otros rincones del continente? Esa pregunta, silenciosa pero constante, marcaría las próximas décadas. El conflicto dejó heridas que tardarían generaciones en cerrar. Francia juró no olvidar la pérdida de Alsacia y Lorena, mientras Alemania celebraba su unificación con un orgullo que pronto se transformaría en ambición desmedida.
Las sombras de este choque no se disiparon, se extendieron hasta alimentar tensiones diplomáticas, carreras armamentísticas y alianzas militares que más tarde terminarían por encender la Primera Guerra Mundial. Si esta narrativa épica te atrapó y quieres que profundicemos en un capítulo específico, como las reformas militares francesas, el ascenso de Bismarck o el impacto real de la guerra en la Primera Guerra Mundial, déjalo en los comentarios. Apoya el vídeo con un like, compártelo con alguien que disfrute de la historia y suscríbete para no perderte la continuación. Y si quieres mapas detallados, material exclusivo y acceso anticipado a los próximos episodios, únete al canal o visita mi Patreon. Ahora mismo puedes seguir explorando la historia. Haz clic en el vídeo recomendado en pantalla y continúa esta travesía por los imperios, las batallas y las decisiones que cambiaron al mundo. Nos vemos en la próxima historia.